muchos deseos de aprender y de servirle al Señor. Recién, mi pastora, llegué en el 90. ¿Usted cuándo llegó acá? Estaba yo acá cuando hubo ese cambio de pastores. Cuando llegué habían unas cuantas, que por ahí veo unas caritas. Estaba Noraceli, por ahí la vi, Noraceli, estaba la hermana Ofelia, estaba Rosita, y veo un puñado por aquí de hermanitas que cuando llegué a la iglesia estaban aquí, la hermana María Carvajal, la Rivas, estaba Nora. Ven, y por ahí veo una cantidad. Dios me ha dado el privilegio, junto con mi esposo y mi hermana Maribel, que está acá, y el esposo, hacemos equipo en la iglesia Alianza en la sede de Bello. Llevamos allí 10 años, somos plantadores de una iglesia en ese lugar, y Dios nos ha dado el privilegio de llevar la palabra en ese lugar de Bello. Llevo muchas cosas de acá porque este fue mi cuna, el lugar donde estuve 15 años y fui formada, donde Dios me confirmó muchas veces el llamado, y hoy me siento privilegiada y siento una enorme gratitud con mi pastora Marjorie. Gracias que me da este privilegio, mi pastora. Cuando alguien te invita a predicar, te está dando un privilegio. Compartir el mensaje de Dios es un privilegio. Mi pastora, siento mucha gratitud con usted, con su equipo, por haberme hecho la invitación de compartir este tema. Sin más preámbulos, vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor: yo vine a recibir un mensaje tuyo y tú has hablado a mi corazón, pero en esta tarde tú vas a sellar este tiempo con algo especial en mi vida. Entonces se va a poner sobre sus pies y junto conmigo le vamos a orar al Señor. Y le va a decir con palabras suyas, como a usted le nazcan: Señor, yo he venido a este lugar, a vivir este congreso, y le va a decir al Señor: dame una palabra a través de tu sierva. Yo no vine a escuchar al hombre, yo vine a escuchar una palabra que sale de la boca de Dios. Y yo te pido, Padre, que en esta tarde traigas un mensaje del cielo a cada mujer, a las que vienen hace 3 semanas, las que vienen hace más de 30 años, a las que están casadas, a las que están viudas, a las que están solteras, a cada una de ellas una palabra rema especial para sus vidas. Oro, Señor, que uses mi vida como un instrumento para hablarles, como un instrumento, como un vaso de barro frágil que en tu gran misericordia has querido usar para la honra y la gloria de Dios. Y nosotras decimos: amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Vamos a darle un aplauso bien grande al que vive y reina por los siglos de los siglos. Va a ponerse cómoda, amada hermana. Me han dado el privilegio de compartir un tema al que le hemos puesto: plenitud en el Espíritu. Las que anotan van a anotar, porque si usted no anota, una de las claves para uno aprender y compartir el mensaje y hablarle a otros es anotar. Anotar. Porque usted se va y dentro de 8 días dice: yo no me acuerdo, dijo cosas como bonitas, pero yo no me acuerdo. Mis amadas, ¿cuál es el propósito con el que el Señor nos va a dar este mensaje hoy? El propósito es que seamos desafiadas. ¿A qué? A comprender, a entender qué es eso de plenitud en el Espíritu. Porque usted, que lleva muchos años en el Evangelio, usted sabe qué es. Pero las que vinieron hace 3 semanas dicen: ¿qué será eso? Entonces el primer desafío es que usted comprenda qué es plenitud en el Espíritu. Que usted lo mire como una constante en su vida, una necesidad constante en su vida. Que usted lo pueda tener en su vida como una hija de Dios. Nosotras necesitamos vivir en esa plenitud como hijas de Dios. Entonces voy a empezar con la definición. Y yo le voy a pedir a eso, Fabiola, es que yo tomo mucha agua cuando predico. Vamos a hablar qué es plenitud en el Espíritu. Yo voy a empezar con nuestra definición. Yo pude definirlo: plenitud en el Espíritu,
puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo es un estado espiritual. Qué maravilla que me hayan traído esto, que los pastores nos quedamos ahí. Y tengo muy poquito tiempo. Bueno, es un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que vino a hacer en la vida y en el corazón de cada persona individual. Voy a volverlo a decir. Puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y en la vida de cada discípulo, de cada creyente individual. En conclusión, lo voy a definir con una frase. Plenitud en el Espíritu es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es llenura del Espíritu. No es un asunto de adquirir más del Espíritu, no, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando control de mi vida. Eso es llenura, que el Espíritu Santo vaya tomando control de mi vida. ¿De qué parte de mi vida? De mi mente, de mi corazón, de mis emociones, y que yo le permita al Espíritu Santo que Él haga en mi vida lo que Él quiere hacer. El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Y el Consolador, el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, que vendría sobre su iglesia, que venía para morar, para estar con nosotros. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y hace una obra de conversión, de regeneración, de llenado, nos sella, nos regenera, hace un nuevo nacimiento. Pero aparte de esas cosas, el Espíritu Santo nos quiere llenar, nos quiere llenar. El Espíritu Santo es una persona, pero el Espíritu Santo también es Dios. Porque aclaro esto por las personas nuevas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, pero también es Dios. ¿Por qué Dios? Porque estuvo desde el principio de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Y el Espíritu Santo se movía. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Se movía. ¿Qué estaba haciendo? Ordenando el caos que había en la creación. Y el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y empieza a hacer lo mismo en nuestras vidas. Ese corazón que estaba roto, desordenado, con vacíos, como nos hablaba mi pastora Marjorie esta mañana, viene y hace algo maravilloso, lo llena, lo inunda, toma el control de su vida, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Nosotros tenemos un privilegio muy grande. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba como está hoy. El Espíritu Santo venía simplemente sobre algunos individuos por una voluntad divina para que ellos realizaran una tarea. Y cuando venía sobre ellos y ellos realizaban la tarea, el Espíritu Santo se iba. Venía y los llenaba. Por ejemplo, en Éxodo 31:3. Éxodo 31:3. Dice la Biblia, mire, y yo me puse a buscar y hay muchas personas, muy poquitos textos que hablan de que fueron llenos del Espíritu Santo, muy poquitos. 31:3 dice: y lo he llenado de mí. Voy a leer desde el 2. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado. ¿Quién lo llenó? Por voluntad divina, pero solamente a este señor Besaleel. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte.
Y el versículo 4 dice, ¿para qué? Lo he llenado de mi espíritu para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces el Espíritu Santo venía y llenaba esas personas y Dios les daba sabiduría, les daba poder, les daba autoridad. ¿Para qué? Para ejercer el propósito que Dios tenía con ellos. Pero luego de que ellos hacían la labor encomendada por Dios, el Espíritu Santo, la Biblia dice, antes de Pentecostés, del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de hecho no se le decía Espíritu Santo, sino Espíritu de Dios, es lo mismo. Llenó a Juan el Bautista, llenó a los padres de Juan. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado. Pero ¿cómo fue a enfrentar la tentación? Lleno del Espíritu Santo, porque solamente podemos enfrentar las tentaciones y las pruebas y salir de ellas en victoria, como salió el Señor, cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Cuando esa persona vive en plenitud, entonces puede enfrentar la tentación y la prueba y salir de ellas en victoria. El Señor sabe que nosotros necesitábamos al Espíritu Santo. Entonces antes de Pentecostés era así. ¿Qué pasó después de Pentecostés? Después del día de Pentecostés amaneció una nueva edad en la cual el Espíritu Santo ya no iba a obrar solamente sobre aquel, sino que vino a obrar en la vida y en el corazón de cada creyente. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? El Espíritu Santo vino a hacer una labor en todas. Porque yo creo que yo miraría a este señor que hacía cosas tan lindas y yo diría, ¿y por qué no viene sobre mí? Ve, así sea para lavar unas sillas. Pero no. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre cada creyente y obraría en cada creyente. Dice que el día que estaban esperando el Espíritu Santo, vino sobre todos. Que el Espíritu Santo vino sobre todos. Y encontró en todos, en los que estaban esperando al Espíritu Santo, encontró en todos algo igual. ¿Qué encontró? Deseo. Hambre de ser llenos del Espíritu Santo, porque si no fuera así, no habrían esperado 120 días que se demoró en llegar el Espíritu Santo al lugar donde estaban todos congregados. ¿Qué había en ese lugar y en los que esperaron la venida del Espíritu Santo? Había deseo, había hambre. Había necesidad de recibir la promesa del Padre. El Espíritu Santo va a llegar y a llenar las vidas de quienes lo anhelen, de quienes lo deseen, de quienes le digan, Espíritu Santo, lléname, 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 porque yo quiero vivir una vida con propósito, una vida en plenitud, en acción, una vida que muestre el carácter tuyo en medio de un mundo que no te conoce. Mis amados, Dios quiere, el Espíritu Santo quiere llenar una vida siempre y cuando esté en condiciones propicias. Entonces voy a hablar de 3 aspectos. Y el primero que quiero tocar, en los 3 que voy a tocar rápidamente, es hablar sobre la exhortación de ser llenos del Espíritu Santo. Es una exhortación. ¿Qué dice la Biblia en Efesios capítulo 5, 18? El Señor, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay antes que. Entonces hay una exhortación de Dios a que seamos llenas
llenos del Espíritu Santo. Entonces lo primero que yo puedo ver en esa exhortación es que es un mandato divino. Porque es un mandato divino, no es una sugerencia. Dios no está diciendo, les sugiero que busquen ser llenas. No. El Señor está diciendo, no se embriaguen con vino, no se emborrachen. Al contrario, sean llenas del Espíritu Santo. Y Él está colocando un contraste. Está diciendo, así como el que está ebrio, como el que está embriagado, sin necesidad de que diga, estoy borracho, estoy ebrio. ¿Usted se da cuenta? Cuando una persona está embriagada y controlada por el vino, ¿sí o no? Y no necesita decirlo y uno dice, lleva todo el viaje. Por Dios, ¿dónde se pegó esa? Y Él no está diciendo, oiga, estoy borracha. No, uno se da cuenta. Y el Señor está diciendo, de esa manera, como esa persona sin hablar muestra que está siendo controlada por el licor, de la misma manera en nosotras se debe notar que nosotras estamos controladas por una persona maravillosa, que estamos siendo controladas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te controle, Él te empieza a llenar y a llenar y a llenar. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de esa mujer samaritana que nos compartía nuestra pastora cuando decía, Señor, deme de esa agua. ¿Por qué? Porque yo tengo que anhelarlo. Si usted no lo anhela, nada va a pasar con su vida. Por eso hay vidas estancadas. En el área espiritual pasan años y años y años. Y uno dice, ¿y por qué yo veo que otros hacen tantas cosas y yo no? Porque hay una falta de eso que le pidió la mujer samaritana a Jesús. Yo quiero que tú me des esa agua. Y cuando ella tuvo esa agua y esa plenitud, pudo cumplir el propósito que Dios tenía con ella. ¿Cuál era? Llevar un mensaje de esperanza a los demás samaritanos. El ser lleno del Espíritu Santo es un mandato divino y claro. Es divino porque viene de ¿quién? Y claro, porque la Biblia dice, antes bien, por el contrario, sean llenos, sean llenas del Espíritu Santo, sean controladas por el Espíritu Santo. Y esto es un proceso. Eso es un proceso que implica ¿qué? Que implica buscar constantemente la guía y la presencia de Dios. ¿Cómo busco la guía y la presencia de Dios? ¿Cómo hago? Primero con oración, con el estudio, no con la lectura, con el estudio de la palabra de Dios y con la obediencia a ella. El ser lleno del Espíritu Santo es un proceso que implica buscar a Dios. El Señor dice, me buscarán si me buscan. Dios va a ser hallado, no de la mujer que tiene necesidad. Dios va a ser hallado de quien le busca, porque es hallado de quien le honra, le busca y le rinde su vida a Él. Por eso el Señor dice, me buscarán. Hay que anhelarlo. El ser lleno del Espíritu Santo y cumplir ese mandato que es divino y claro requiere de nosotros entonces la oración, estudiar la Biblia y no solamente estudiarla, obedecerla. Ese mandato no solamente es claro, sino que es necesario. Cuando el Señor nos dice, antes sean llenas del Espíritu Santo, no es por hacernos la vida de cuadritos, no. Él nos está diciendo, sean llenas del Espíritu Santo, porque es una necesidad. Nosotros tenemos que ver la llenura y la plenitud de ese Consolador precioso en nuestras vidas
como una necesidad. Mi pastora decía esta mañana, usted no puede vivir sin agua mucho tiempo, que usted mire el Espíritu Santo como esa agua que usted necesita para mantener su vida espiritual en bendición. Es una necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad como sus hijas de ser llenas del Espíritu Santo, ya que sin la presencia y la llenura del Espíritu Santo, nosotras no podemos vivir conforme al llamado de Dios. Es imposible. ¿Usted cree que a Dios se le ocurrió voy a hacer este congreso para que vayan y se sienten todo un día? No. Dios vino a decirte en esta tarde: yo he venido, yo te voy a llenar hoy de mi espíritu, porque lo necesitas para superar tu tristeza, para superar tu tentación, para superar tu vida espiritual, la que has querido que renazca desde hace mucho tiempo. El Espíritu Santo va a venir hoy y nos va a llenar si nosotros lo anhelamos. El Espíritu Santo nos capacita, nos transforma, nos guía, nos fortalece, permitiéndonos vivir vidas que reflejan el carácter de Cristo y cumplir con la misión que Dios nos ha puesto en esta tierra. Si una persona no está siendo llena del Espíritu Santo, es muy difícil que pueda cumplir con el llamado y el propósito por el que Dios te trajo a esta tierra. Porque así como un día a alguien se le ocurrió hacer este micrófono para que nosotros nos escuchemos con más volumen, así como nosotros tenemos este atril con un propósito, así como están esas sillas donde usted está sentada con un propósito, usted fue creada por Dios con un propósito, y ese propósito se cumple a plenitud cuando usted está lleno del Espíritu Santo. El mandato de ser lleno del Espíritu Santo es una necesidad fundamental en la vida de un cristiano, de una mujer de Dios, por varias razones que van a impactar profundamente en su vida espiritual y en su vida diaria, en la práctica, en su vida cristiana. ¿Por qué? Es una necesidad porque nos ayuda a vivir una vida cristiana en victoria. No una vida cristiana de hoy sí y mañana no. Nos ayuda también, nos fortalece y nos capacita para enfrentar pruebas y tentaciones. Y sobre todo la plenitud del Espíritu Santo la necesitamos, porque de ahí viene el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, usted lo ve. No tiene que decir, oigan, yo estoy llena del Espíritu. No. ¿En qué se ve? En el fruto. ¿Cuál fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que aprende a tener autocontrol. No es esa que explota en la casa con irritabilidad, tratando mal a los hijos, al esposo, y aquí viene a levantar sus manos. ¿Dónde demostramos que estamos llenas del Espíritu Santo? En nuestra relación con los demás, porque aprendemos a ser pacientes, no intolerantes. Aprendemos a mostrar amor por el que cae, amor por el que tiene necesidad en la calle, amor por los demás. Es una vida que tiene gozo a pesar de las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Cómo puede vivir una persona con dificultad con regocijo? ¿Cómo puede vivir una persona que está en tristeza, que está en dificultades, vivir con gozo? Porque yo tuve una ancianita en mi iglesia que muy enferma, le decía, ¿cómo estás? Y con una sonrisa en su cara me decía, mejor de lo que me merezco. ¿Cómo puede vivir una persona que está enferma, con dolor, con necesidad, con gozo? Porque tiene plenitud del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sean llenas. No es una opción. Si usted quiere vivir una vida
en victoria, una vida que supere las pruebas, una vida que muestre la plenitud del Espíritu Santo con el fruto. Usted necesita ser llena, es una necesidad y es un mandato. ¿Mandato de quién? El segundo aspecto. El segundo aspecto que quiero hablar en esta tarde es del llamado a ser vasos de barro en manos de Dios. Lo primero es una exhortación, un mandato, pero el segundo punto es el llamado a ser vasos de barro en manos de Dios. Un día me puse a mirar la palabra de Dios y encontré una cita preciosísima, Isaías 64:8. Isaías 64:8 es una cita preciosa. Mire lo que dice. Así te dice el Señor. Así ha dicho Jehová. Ay, espéreme, 64:8, estaba leyendo en otra parte. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Qué somos nosotras? Nosotras barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos. ¿Quién te creó? Dios. Un día en el plan divino dijo, voy a ser esta mujer. Y Dios nos creó, Dios nos formó. Y Él dice que somos como barro en sus manos. ¿Por qué? Porque a todas nos hizo diferentes. Y a pesar de que somos diferentes, tenemos una cosa en común, que somos vasos, dice, vasos de barro. Así seamos diferentes. Yo me fui esta semana a mirar varias vasijas de barro y habían unas que son como nuestra pastora nos mostró esta mañana habían unas que son cuadradas, otras ovaladas, otras como bateas, otras con unas cogederitas. Y yo creo que cuando Dios nos hizo, dijo, a esta la voy a hacer blanca, con su pelo rubio, con su carita redonda. Y Dios se complació en hacerte así, te vio hermosa. Y yo creo que a otra dijo, pero a esta, yo le digo a Giovanna, mi muchacha, que ella es muy linda. Y si yo la veo linda, ¿cómo la verá Dios? Con su pelo negro, abundante, con sus ojos grandes. Y Dios a cada una de nosotras, como el alfarero, tomó el barro y empezó a formar a cada una, como a quien le pareció, a nosotras o a Dios. Tú eres así porque Dios te hizo así. Y te ve hermosa así. Y la Biblia dice que así en Jeremías capítulo 18 hay otra analogía, otra comparación. Y dice que el alfarero, Jeremías 18:1. Nosotras somos simplemente barro. Dice versículo 18, capítulo 18, versículo 3. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La Biblia usa mucho analogías, comparaciones para enseñarnos verdades espirituales. Aquí el alfarero, ¿quién es? Dios. Está diciendo que había un alfarero. Habla también de que hay un barro. ¿Quiénes somos el barro? Y dice que en esa formación, cuando Él empieza a formarnos, que Él trabaja sobre la rueda, ¿qué pasó con la vasija? Se echó a perder. ¿Por qué se echó a perder? Porque es frágil. Porque es frágil. Pero Él no dijo, la voy a botar, no sirve. Sino que la Biblia en esta comparación nos dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo no la voy a desechar, yo voy a hacer de ella algo precioso, algo lindo. Dios no te desecha. Miren, la fragilidad, nosotras nos quebramos. ¿Por qué nos quebramos? Por nuestros errores, por nuestras caídas, pero Dios no nos deja de amar. Él dice, yo voy a hacer una vasija
mejor. Yo voy a seguir trabajando con ella. Yo voy a seguir trabajando en su carácter. Yo voy a seguir trabajando en esas áreas en las que ella tiene dificultad. Yo voy a seguir trabajando con ellas. El Señor nunca te desecha. Y lo más lindo que Él dice, son vasijas de barro. Y en esas vasijas de barro, mire lo que pasa. En las bolsitas que nos dio Damaris hay un versículo lema. Y ahí me voy a centrar. Y esa cita es 2 Corintios 4:7. Cuando Dios hizo la vasija, mire lo que dice este versículo. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. El Señor, en esa vasija que Él formó como Él quiso, que a veces se le quiebra y sigue trabajando con ella, colocó un tesoro. Colocó un tesoro. Esos vasos tienen un tesoro. Ese tesoro, ¿qué representará ese tesoro? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de ¿quién? ¿Y no de quién? Y no del vaso. No del vaso. Mirando que nosotros somos llamadas a ser vasos de barro en manos de Dios, eso es lo que Dios nos está comparando. Hay 3 cosas que debemos mirar. Primero, que eso es un privilegio. El privilegio de ser vasijas de barro llenas del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, sean llenas. Y el apóstol Pablo nos dice que somos vasijas. Ser vasijas de barro es un privilegio. Voy a hablar del privilegio de ser vasijas de barro llenas del Espíritu Santo. El tesoro al que se refiere el apóstol Pablo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esa vasija hay un tesoro, y ese tesoro se llama la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso es un tesoro invaluable. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es templo del Espíritu Santo. Eso merece un aplauso para el Señor, porque es que eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Tener al Espíritu Santo habitando dentro de nosotras es un privilegio. ¿Por qué? Porque nos convertimos en templos del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19 que nosotras somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de vosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea que es un privilegio ser llenas del Espíritu Santo. Somos llenas del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras. Somos templos del Espíritu Santo, y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, eso nos permite, tener al Espíritu Santo nos permite tener una intimidad con Dios, llevándonos a comprender más claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene llenura del Espíritu Santo, eso le ayuda a comprender más. Señor, esto es tu voluntad para mi vida. Y son personas que pueden tomar decisiones más sabias que el que no está lleno, porque no comprende, porque no va a entender. No solamente es un privilegio ser vasos de barro llenas del Espíritu Santo, sino que es importante. ¿Por qué es importante? No solamente es un privilegio, es importante. ¿Por qué? Porque nos permite reconocer nuestra fragilidad humana. Por eso es importante. En esta analogía de vasos de barro, destaca nuestra fragilidad y debilidad humanas. Nosotras somos frágiles.
Nosotras somos débiles. Por eso con tanta facilidad las situaciones nos quiebran. Muchas veces nos hacen retroceder, nos hacen claudicar, nos hacen dudar. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos vasos frágiles, por eso a veces pecamos, por eso a veces le fallamos a Dios, porque somos vasos frágiles. Pero es importante reconocer que somos frágiles, por eso el Señor nos compara con vasos de barro que se pueden quebrar en cualquier momento. Como seres humanos somos propensos a cometer errores, pero esta fragilidad nos recuerda nuestra necesidad constante de Dios, que sin Él usted no puede tener una vida cristiana plena. Plena es que usted se sienta gozosa, plena es que usted se sienta satisfecha, plena es que usted sienta la vida cristiana como un privilegio y no como una carga impuesta y pesada que Dios colocó sobre su vida. Es importante reconocer que somos frágiles y que necesitamos ese tesoro dentro de esa fragilidad que somos nosotras. No solamente es un privilegio ser llenas del Espíritu Santo, vasos llenos del Espíritu Santo es un privilegio y es importante, sino que es una responsabilidad. ¿Cómo así que una responsabilidad, pastora? Sí, nuestra responsabilidad. Si el Espíritu Santo mora en nosotras, nuestra responsabilidad es vivir en santidad. En santidad. No puede una persona llena del Espíritu Santo vivir en pecado. No hay cognonía. No casan los dos. No puede. Nuestra responsabilidad es apartarnos de todas aquellas cosas que contristan al Espíritu Santo y no nos permiten vivir llenas de su plenitud, una vida de santidad y una vida de obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces nos pasamos peleando con Dios. Dios, es que yo quería a este hombre para mí, y Dios te está diciendo, pero fui yo el que te lo quité. No te convenía. No era, y peleamos con Dios. Es que yo quiero es ese. Y Dios, no. Y mi carne, mire mi carne. Porque no me conviene, Señor. Porque no me conoce, no me ama, no es temeroso de Dios. No te va a amar a ti. Y uno, es que yo quiero a ese. Requiere santidad y obediencia a la voluntad de Dios. Es una responsabilidad. La plenitud del Espíritu Santo, cuando una persona está plena del Espíritu Santo, nos impulsa a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. No puede una persona que está viviendo en pecado y ha hecho de ese pecado un hábito ser llena. Es imposible. No puede. Para que yo pueda tener una vida en plenitud, necesito un arrepentimiento genuino, reconocer que lo que estoy haciendo no es la voluntad de Dios, arrepentirme y rendir mi vida, mi voluntad, mis deseos, mis anhelos al control del Espíritu Santo. De lo contrario, no te va a llenar. Así que es una responsabilidad nuestra, no de Dios. Nuestra responsabilidad es una responsabilidad ser vasos de barro llenos del Espíritu Santo, porque es una responsabilidad ser testigos de Cristo. La Biblia dice que cuando llegó el Espíritu Santo, todos estaban en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en distintas lenguas. Y después de ese evento, después de que el Espíritu Santo vino, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, en uno de sus discursos, dice que hablaba con denuedo la palabra de Dios. Tenemos que ser llenas del Espíritu de Dios, vivir una vida plena, porque nuestra responsabilidad es ser testigas del poder y de la bendición de tener a un Cristo vivo en nuestras vidas. Si tú no estás llena, no puedes llenar a nadie. Si tú no estás llena, no puedes llevar un mensaje de esperanza a otros.
Hay que estar llena. Solo quien está lleno empieza a dar a otros. Es una responsabilidad porque debemos reflejar la gloria de Dios. Glorificar a Dios con nuestras vidas. Nuestra mayor responsabilidad, amigas, hermanas, es vivir de tal manera que toda la gloria y todo el honor vayan a Dios, no a nosotras. Cuando Dios usa a una mujer haciendo cosas tan maravillosas, la gloria no es para el barro, la gloria es para Dios, quien le dio ese talento tan maravilloso. Para que la gloria sea de Dios, no de nosotras. No podemos llevarnos una gloria que no nos pertenece. Quien dio eso es Dios, y nuestra responsabilidad es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotras hasta que lleguemos a reflejar la gloria de Dios al mundo. Que la gente diga: esa mujer es una mujer de Dios, esa mujer es una sierva de Dios. Y que lo digan, porque así como el borracho se sabe que está borracho, la mujer de Dios se sepa que es una sierva y una mujer de Dios, porque su vida refleja la gloria de Dios al mundo. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:16. Mira lo que dijo. El sermón del monte, el sermón dado a los discípulos de Cristo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. ¿A quién? Es nuestra responsabilidad ser luz en medio de un mundo de oscuridad, porque eso nos permite que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por tu vida, por lo que están viendo en ti. Y eso solamente se puede ver cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es demostrar el amor de Dios a la gente. Vivir llenos del Espíritu Santo nos llama a demostrar el amor en todas nuestras relaciones, en las relaciones con los esposos, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con los hermanos de la iglesia, en las relaciones con los compañeros de trabajo, de la universidad, en la calle, en el centro, en el metro. Nosotros tenemos que reflejar al mundo en nuestras relaciones que estamos siendo un ejemplo incondicional del amor de Dios a un mundo que tanto lo necesita. Pero ¿sabe qué nos está matando a nosotras? La intolerancia. Somos intolerantes. Alguien nos empuja en el metro y le decimos: muy gordo, ¿qué? Eso peleamos con el marido, le hacemos mala cara, peleamos con los hijos, con el perro corre voladito debajo de la cama a meterse porque dicen: está brava. Amados, que el amor sea el distintivo tuyo donde estás, que te conozcan porque eres una persona que amas. El Señor dijo: en esto conocerán que son mis discípulas, en que se amen las unas a las otras. Aprenda a amar a la hermanita como es. Es que me fastidia, es que habla hasta por los codos. No importa, ella es linda, sí. No somos intolerantes. No tenemos empatía. De pronto la hermanita en la casa no tiene quien la escuche y viene y suelta las 30,000 palabras aquí. Hay que aprender a amar a la que es callada. Y decimos: esa tan callada, como tan creída, como tan aparte. No, es tímida. No sabemos qué ha pasado en su vida, por los procesos que ha pasado y por qué es así. Cuando a mí me dicen: mira esa pastor, es que esa es como amargada. Ay, no es amargada. Sino que como los pastores estamos tan cerca de las personas, conocemos por qué son así. Somos vasijas de barro llenas del Espíritu Santo, en una posición de gran privilegio, importancia y responsabilidad para nosotras. Debemos aceptar nuestra fragilidad humana para que el poder de Dios se manifieste en nosotras.
Reconozca que es Dios, no usted. Entréguele su vida al Señor. Disfrutemos el privilegio de tener ese tesoro del Espíritu Santo dentro de nosotras y asumamos la responsabilidad de vivir vidas santas, vidas siendo testigos de Dios y reflejar la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Lo tercero, ya voy a terminar. Tercero, hablé primero que es un mandato, que es una exhortación a ser llenas. Lo segundo, que nosotros somos vasos de barro, que estamos llamadas a ser llenas del Espíritu Santo. Y lo tercero es una invitación. Yo voy a terminar con esta invitación. La invitación es a ser fuentes inagotables. Fuentes inagotables. Esa es la invitación. Jesús extiende una invitación maravillosa en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Allí hay una invitación. Y esa invitación Dios te la está haciendo a ti hoy. Juan 7, 37 al 39. Dice la Biblia así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguna tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que tener ¿qué? ¿Sed de quién? Hambre, sed de Dios. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Biblia, de su interior, ¿de dónde? Correrán ríos de agua viva. Y él aclara diciendo: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Es una invitación universal. ¿Para quién? Para los que la deseen, para los que tengan sed, para los que tengan hambre, para los sedientos. Esa mujer samaritana estaba ¿cómo? Sedienta. La invitación es para la que está sedienta, no para la que está saciada, para la que está sedienta. El Señor hace la invitación a todos aquellos que tienen una sed espiritual. Este llamado o esta invitación es universal, abarca a todas las personas. Abarca a todas las personas, a todos aquellos que buscan la verdad, la paz y la vida eterna. A todo el que la anhele. El Señor dice: usted tiene sed espiritual, usted me anhela, venga a mí, venga al Señor y beba. El que cree en mí, el que cree en mi palabra, como dice la Biblia, de su interior. Y no solamente es una invitación universal, sino que es una invitación que tiene una promesa. Y dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Dios nos dice: les voy a prometer que si me buscan con esa sed espiritual, mire, cuando uno tiene sed, uno no toma así. No. Me traen otro. Eso es sed. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Eso es sed. Pero esa sed es sed de Dios. Amada, tiene que anhelar a Dios. Si usted no lo anhela, Él no va a venir. Dios se acerca a los que se acercan a Él. Dios es hallado de quienes lo anhelan, de quienes lo honran y lo buscan. Jesús promete a aquellos que creen en Él que se convertirán en fuentes, en ríos de agua viva. Esto implica una renovación espiritual. Señor Jesús y los profetas hablaron muchas veces de manera simbólica. Y el que tiene oídos y ojos, oiga y vea lo que estoy haciendo, porque el Señor está hablando. A mí nunca me caben 2 vasos de agua de ese tamaño en mi estómago de una sola tomada. Esto es algo que Dios está hablando.
es espiritual y Dios te está diciendo, de esa misma manera que ella bebe el agua y la anhela y se la toma sedienta, así anhelo que ustedes en esta tarde anhelen ser llenas. ¿Alguien dijo no más? Hoy el Espíritu Santo va a llenarlas, amadas. Y yo no quiero que alguien diga ya no más. Yo quiero que le digan más. Más, como yo lo estoy haciendo en esta tarde. Señor está diciendo, necesito que me anhelen y me deseen así. Así. No que digan ya no más y más. Necesito que me llenes. Que me llenes. Que sacies esta sed que tengo en mi alma. Tal vez viniste a este lugar llena de dolor, con preguntas para Dios, y Él te está diciendo, hoy me estás haciendo tantas preguntas y querías un mensaje de mi parte y yo simplemente te estoy respondiendo con algo que estás viendo. Anhélame así, búscame así, quiero que tengas sed de mí así. Espíritu Santo, como yo anhelo esa agua, las va a llenar hoy. Pónganse sobre sus pies. Una canción del Espíritu Santo. Una canción del Espíritu Santo. Oh Rebequende, Rebeca y Shabaka. Oh Babacanda, la Basai, Calabata. Oh Ribiquinde, la Bacanto, lo Basanto, lo Baca. Oh bebé Señor, gracias por tu palabra. No importa el dolor, no importa lo que estés pasando. El Señor te dice hoy quiero que me anheles a mí primero. A mí, anhélame a mí. Voy a llegar donde aquellas mujeres que rindan sus vidas por completo a mí. Son piedras vivas, decía esta mañana el Señor. Mujeres que Dios quiere utilizar para llevar su gloria a sus casas, a sus trabajos, a su entorno, a su familia. Oh, babacanda, la bacay, solo bacay. Oh, mi mequinde, le besé que le batar. Espíritu Santo, llénanos. Dígale, Espíritu Santo de Dios, lléname. Lléname, lléname, Espíritu Santo de Dios.